a San Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 25 al 28. We're going to Matthew chapter 20, verses 25 through 28. Mateo 20 del 25 al 28. Matthew 20, verses 25 through 28. La palabra del Señor dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Pidámosle al Señor que nos bendiga y que nos hable a través de esta palabra. Let us ask God that he bless us through his word. Bendito y adorado Dios, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hemos cantado, hemos entonado, Señor, adoración y alabanza a ti, Padre. Y en este momento también queremos disponernos a recibir tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra liberta, tu palabra redarguye, Señor. Tu palabra discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Háblanos, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Permítenos tener un corazón dispuesto a oír tu voz, a recibir tu palabra y a ser no solo oidores, sino hacedores de la misma. Padre, te pedimos por el que no tiene salvación, libértalo. Por el que está cautivo, Señor, el que está atado a cualquier pecado, a cualquier vicio, libértalo. Al que está enfermo, sánalo. Que tu palabra, Señor, pueda operar de manera grande y poderosa en cada vida, para que todos juntos podamos adorarte, podamos alabarte y podamos perseverar, Señor, hasta que podamos encontrarnos contigo. Te damos toda la gloria y la honra por lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo. Mi vida, Señor, la vida del hermano Sammy están en tus manos, Padre. Sea tu palabra, Señor, guiada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a predicar bajo el título No para ser grandes, sino para agradar a Dios. Tonight we are going to speak under the title, Not to be great, but to please God. No para ser grandes, Not for us to be great, sino para agradar a Dios. but to please God. En estos versículos que leímos en Mateo 20 del 25 al 28, In these verses that we read here in Matthew chapter 20, verses 25 through 28, hay una conversación entre los hijos de Zebedeo, there's a conversation among the children of Zebedee, quienes eran seguidores del Señor Jesucristo, por supuesto, which were followers of the Lord Jesus Christ, of course. y en el Evangelio según San Mateo dice que ellos, este par de hombres, vinieron junto a su mamá. In the Gospel according to Matthew, it says that this pair of men, they came to their mom. Vinieron a hacerle una petición al Señor Jesucristo, And they came to make a request to the Lord Jesus Christ, que les permitiera a ellos sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino del Señor Jesús. that he would allow one to sit at the right hand and the other one to the left hand in the kingdom of God.
Y todos nosotros sabemos que hay una tendencia, una costumbre And all of us know that there is a tendency and a custom que está arraigada en nuestra naturaleza humana that is attached to our human nature a buscar to reconocimiento, look for recognition, a buscar bien sea la derecha o la izquierda, pero estar ahí en el poder, en el trono. to look for power, whether it be at the left or right hand, but to be there. Y ese deseo de querer ser grandes, de querer ser admirados, And that desire of wanting to be great and to be admired también produce el deseo de dominar, de ejercer control sobre otros. also produces the desire to exercise control and to dominion over others, De demostrar que yo sí sé, and to demonstrate that I do know. que yo sí soy, I know I am indeed, que yo sí tengo. that I really have something. Pero Jesús en este pasaje But the Lord Jesus Christ in this passage le dijo a estos hombres que de por cierto eran hombres de Dios. told these men that, of course, they were men of God. Ellos habían sido llamados por el mismo Señor Jesucristo. Indeed, they had been called by the Lord Jesus Christ. Ellos servían al Señor Jesucristo. They served the Lord Jesus Christ. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están And pidiendo. the Lord Jesus Christ told them, you don't know what you're asking for. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es de mí darlo, To sit at my right hand or left hand, it's not mine to give it to you, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre. but to those who it is prepared by the Father to be there. Eso está en el versículo 23 del capítulo que leímos. That's in verse 23 of the chapter we read. Dice la palabra, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. It says in verse 23, ye shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. En otras palabras, el Señor Jesucristo les estaba diciendo, es que eso no se trata de pedir. In other words, the Lord Jesus Christ was telling them, it doesn't have to do with asking for it. Eso no se trata de que usted quiera. It doesn't have to do if you want it, Eso se trata de lo que el Padre decida. but it has to do with the decision of the Father. No importa incluso si usted tiene una influencia. It doesn't matter even if you have an Que influence. como le dije en Mateo, se dice que la mamá fue quien habló por ellos. In Matthew, as I told you, the mom is the one that appears speaking on behalf of them. Y ahí dice, en el versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. In verse 20 it says, then came to him the mother of Zebedees, Postrándose ante él y pidiéndole algo. the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Tal vez ellos pensaron, si mandamos a mi mamá, va a ser más fácil que nos respondan que sí. Maybe they thought if we send our mom, maybe it will be easier to receive an answer. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo supo cómo responder Thank God that the Lord Jesus Christ knew how to respond y que nosotros no podemos manipularlo. and that we cannot manipulate him. Así mandemos influencias. It doesn't matter if we have some influences. Así nos postremos a pedir cosas que para nosotros supuestamente son buenas. Even if we bow down to ask for some things that we think they are good things, El Señor sabe qué es lo que necesitamos y cuándo lo the necesitamos. Lord knows what we need and when do we need it. Y la palabra de Dios también dice And que los 10 restantes, The word of the Lord says also that the rest of them, which were 10, en el versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos.
In verse 24 it says, "And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren." Y ahí entonces vienen las palabras que el Señor Jesús dijo y que nosotros ya leímos. And then the words that we already read that the Lord Jesus Christ said. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. and they that are great exercise authority upon them. ¿Qué es enseñorearse? What is to exercise dominion? Es hacerse señor y dueño de algo. Is to become a lord or the owner of something. Es dominar. Is to exercise dominion upon it. Es apoderarse de algo. Is to take control of something. Y el Señor estaba diciendo, así hacen los gobernantes de las naciones. And the Lord says, in that way is the rulers of the Gentiles do. Y agregó And then he adds, que los grandes, es decir, quienes están en posiciones altas, those who are great, which are in great positions or high positions, sea una posición social, política, económica, be it social or politics or financial position, cualquier posición alta, whatever high position it may be, ellos ejercen potestad también sobre las naciones. they exercise authority upon the nations also. Pero luego But then el Señor Jesucristo aclara algo muy importante. the Lord Jesus Christ clarifies something which is very important. Y es cuando dice, mas entre vosotros no será así. But it is when it says, "But it shall not be so among you." Y es algo que nosotros debemos tener presente y debemos también tener cuidado. And it's something we should be aware of and we should be careful about it. Porque nuestra tendencia carnal es precisamente a buscar lo que dijimos al principio. Because our carnality has that tendency to look for this, what we said at the beginning. A buscar el poder, a buscar el reconocimiento, a buscar la admiración de los demás. Look for power, recognition, and everybody to admire us. Entonces el Señor empieza a explicar cómo es que debe ser en medio de nosotros. And then the Lord starts speaking how it should be among us. Y dice que si hay alguien que quiere hacerse grande, And it says that if somebody wants to become great, si hay alguien que quiera sobresalir, if somebody wants to be highlighted, que quiere de pronto ser reconocido como el primero o el mejor who wants to be recognized as the first one or the best one o el mayor, or the greatest, dice el Señor, sirva. then the Lord says that person should serve. Esa persona tiene que ser un servidor de los That demás. person has to be a servant of the others. Y nosotros a veces solemos seguir las ideas que se dicen en el mundo. Many times we start following the ideas that in the world are said. Entonces, porque el mundo enseña que cuanto usted más poder aquí tenga, que cuanto usted una posición más alta tenga, es mejor, a veces pareciera que eso quisiera entrar a nosotros igualmente. Because the world says that the more power you want to achieve, the more authority you want to exercise is the best. It seems like we also want to do in the same manner. Sin embargo, la palabra nos enseña otra cosa. Nevertheless, the Word of God teaches us something different. ¿Y qué es servir? And what is to serve? Porque a eso es que nos llama el Señor. Because that's what the Lord is calling us to. Servir tiene diferentes posibilidades de definirse, To serve have many possibilities in definition, pero algunas de ellas es ayudar, but some of those are to help, ejercer, to exercise, trabajar, to work, ocuparse, to be busy in, obligarse a, or to be obligated to do something, encargarse de. to be in charge of something. O sea, implica trabajo al 100%. It implies a lot of work, 100%.
Y no trabajo solamente para usted beneficiarse, and not just work for you to have profit from it, sino para beneficiar a muchos. but to benefit a lot of people. Porque el Señor dice, hágase un siervo, Because the Lord says, become a servant. sea siervo de los demás. Be a servant of the rest. Y esa palabra siervo, And that word servant, así como es traducida en la Biblia, siervo, as it's translated here in the Bible, servant, originalmente significa esclavo. originally it means slave. Se refiere a una persona que era propiedad o que era controlada por alguien. It refers to a person who was controlled by another person or had a master or an owner. Y nosotros debemos reconocer que nosotros somos siervos de Jesucristo. And we have to acknowledge that we are servants of the Lord Jesus Christ. Si nosotros hemos sido limpiados, perdonados, rescatados, salvados, We have been forgiven, cleansed, and saved. no ha sido por nuestros méritos, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. It's not because of our merits, but because Jesus Christ did it for us. Y por eso es que nosotros decimos que nos debemos a Cristo. That's why we say we owe ourselves to Him. Si disfrutamos de paz, de gozo, de bendición, es por los méritos de If Cristo. we enjoy peace, joy, and blessings, it's because of the merits of Jesus Christ. Entonces, el cristiano es propiedad de Jesucristo. Then the Christian is a property of the Lord Jesus Christ. Y nuestra vida debe ser controlada por Él. And our life should be controlled by Him. Entonces, tengamos cuidado con las peticiones que muchas veces hacemos. So let us be careful with the requirements or petitions we bring to the Lord, Con los anhelos que tenemos en el corazón. with the desires that we have in our hearts. Porque recordemos que la palabra también nos enseña que el corazón es perverso y engañoso más que cualquier otra Let us cosa. remember that the Bible teaches that the heart is deceitful more than any other thing. Tengamos cuidado con las aspiraciones, Let us be careful with what we aspire for, con lo que queremos alcanzar, what we want to achieve, porque es muy fácil because it's very easy ser engañados por nuestra naturaleza humana y carnal. to be deceived by our human and carnal nature. Y en busca de esas cosas terrenales, While we're looking for those earthly and carnal things, nos podemos enredar al punto we can be involved up to a point que nuestra confianza ya no está puesta en Jesucristo, in a way in which our confidence is not put in the Lord Jesus Christ, sino en estrategias humanas, en poder humano. but in human strategies and human power. Entonces debemos tener cuidado con lo que oramos también. We should be careful of how we pray, what we pray. Entonces, ¿qué pedir? Bueno, pidamos según como dice la palabra. So what should we ask for? Let us ask according to what the word of the Lord says. Nuestro pastor, por ejemplo, nos ha enseñado pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, y en Efesios está. Our pastor has taught us to pray for a spirit of revelation and knowledge in the and wisdom in the knowledge of the word of the Lord, and it appears in Ephesians. Los apóstoles decían, oren por nosotros para que podamos predicar la palabra con denuedo, es decir, con valentía. The apostles said, pray for us that we may preach the word with boldness. Pidamos que el Señor nos ayude a caminar en el espíritu y no en la carne. Let us ask the Lord to help us to walk in the spirit and not in the flesh. Pidamos por la salvación del perdido. Let us ask for the salvation of the lost. Pero cuando se trata de pedir cosas grandes para nosotros, posiciones, hay que tener cuidado. But when we are asking for great things or positions for ourselves, we should be careful. Gloria a Dios. Glory to the Lord. En el versículo 28, In verse 28, el Señor continúa diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. in verse 28 it says, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, Y para dar su vida en rescate
por muchos. and to give his life a ransom for many. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. That's the example the Lord gave us. Y esas son las pisadas que nosotros debemos seguir. And those are the footsteps that we should follow. Ese debería ser el anhelo nuestro. That should be our desires. No que nos sirvan, sino servir. Not to be served, but to serve. Buscando que muchos sean también salvos por los méritos de Jesús. Looking for the salvation of many others through the merits of the Lord Jesus Christ. La palabra de Dios también dice en Primera de Pedro 3:20. The word of the Lord says in 1 Peter 3:20. Gloria al Señor. Primera de Pedro 3:20. 1 Peter chapter 3. Dice la palabra. Verse 20. The word of the Lord says, Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. A través de la historia, Through history, nosotros vemos que Dios siempre ha querido salvar we al ser humano de la condenación eterna. see the Lord wanting to save human being from Yeah. its condition. Y ahí nos habla de la paciencia de Dios. And here it speaks about the patience or long suffering of God. Pero a veces pareciera que esa paciencia de Dios But sometimes seems like the patience or long suffering of God distrajera a muchas personas. is distracting many people. Y a veces incluso a nosotros los Many cristianos. times, even us as Christians, Y en lugar de estar luchando por lo celestial, por lo eterno, instead of being in a struggle for what is eternal and heavenly, nos quedamos enredados We en are- lo que es terrenal. we are stuck or entangled in what is earthly. Ahora, nosotros sabemos que Cristo, después de que dio su vida por nosotros aquí en la We tierra, know that the Lord Jesus Christ, after he gave his life for us here on this earth, Él volvió al cielo he returned to heaven, y la palabra del Señor dice que Él está a la diestra de Dios and the word of the Lord says that he is at the right hand of the Father, y que los ángeles, las autoridades y las potestades están sujetas a Él. and that the angels and the powers are subjected to him. En Filipenses capítulo 2, que es uno de los capítulos que a mí personalmente me gusta leer con In frecuencia, Philippians chapter 2, which is one of the chapters I really like to read, desde el versículo 5, la palabra del Señor dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo it Jesús, says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo, but made himself of no reputation, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. and took upon him the form of a servant. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And was made in the likeness of men, and being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Por lo cual, Wherefore, es decir, estamos hablando que por lo tanto, por consiguiente, And it como says- resultado as a result, as a consequence of this, de que de su humillación. of what? Of his humbleness. Y es una humillación que no fue ejercida por otro sobre él. And he was not humbled because somebody else came to make him humble. Fue algo que el mismo Señor Jesucristo decidió. It was something that the very same Lord Jesus Christ decided. Dice la palabra que siendo en forma de Dios no se aferró a su posición. The word of the Lord says that being in the likeness of God, he didn't take it
as robbery to be equal with God. Él no se quedó He ahí didn't stay there attached, sosteniendo su posición, maintaining his position, pero voluntariamente la entregó. but willingly he delivered it. Y dice también la palabra que tomó forma de siervo, es And- decir, de esclavo. In the word of the Lord says that he took upon him the form of a servant. It means of a slave. Y se hizo obediente incluso hasta la muerte. And he was made obedient even unto death. Y entonces por haber hecho eso, dice el versículo 9, And por because- lo cual And because he did this, in verse 9 it says, wherefore Dios también le exaltó hasta lo sumo God also hath highly exalted him y le dio un nombre que es sobre todo nombre, and given him a name which is above every name, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Entonces Cristo se humilló. So then Jesus Christ humbled himself. No lo humillaron, They- se humilló They didn't humiliate him, he humbled himself, hasta lo sumo, even to death. dándole, y por eso fue que Dios lo exaltó. And it was so much that the Lord exalted him. Se humilló, He humbled himself. a pesar de ser Dios. Even he was God, but he humbled himself. Entonces, si eso hizo el Señor Jesucristo, ¿qué cree usted que espera el Señor de nosotros? So if the Lord Jesus Christ did that, what do you think God is expecting from us? A veces estamos pidiendo, llorando para que el Señor nos exalte. Sometimes we are crying out, God, for him to exalt us. Úsame, Señor. Lord, use me. Haz grandes cosas a través de mí. Do great things through me. Haz cosas portentosas, Do wonders through me. maravillas. Marvelous things. Pero dos preguntas. But two questions. ¿Estamos dispuestos a vivir la humillación así como queremos la exaltación? Are we ready or willing to live the humbleness as the same way we want to live in exaltation? Porque a veces pensamos que la humillación es solamente cuestión de postrarme y orar. Because sometimes we think that humbleness is just a matter of going to my knees or bowing down and pray. Y sí, eso puede ser parte de humillarse. And yes, that could be a part of being or humbling myself. Cuando yo le ofrezco al Señor un ayuno, una vigilia, When I offer to the Lord a fasting or a night watch, cuando no alimento mi cuerpo con comida, con bebida. when I don't nurture my body with food or drinks. Pero ojo que el Señor Jesucristo, But be careful, the Lord Jesus Christ, cuando se humilló, when he humbled himself, Él permitió que lo calumniaran, he allowed people to lie about him, que lo that abofetearan, they buffet him, que hablaran de Él lo que no era, that they spoke about him what was not true, que lo golpearan, that they punched him, que lo that they crucificaran crucified him de una manera que era vergonzoso en ese entonces morir. in such a manner that it was shameful to die in that time. Y Él permitió todo eso y dice que como cordero And he allowed all that, and it says that he, like a lamb, fue llevado al matadero he went to die, y Él enmudeció. and he was silent. A pesar del sufrimiento, a pesar de la injusticia que se estaba cometiendo con Él, hablando In humanamente, spite of unrighteousness, humanly speaking, that was being committed against him, Él no dijo nada. he didn't say anything. Por el contrario, cuando pronunció alguna palabra, On the contrary, when he confessed a word, Él dijo, perdónalos, he Señor. pronounced, Lord, forgive them. No saben lo que They hacen. don't know what they are doing. Entonces, si nosotros anhelamos ser exaltados y que Dios haga grandes cosas en nosotros So y a if- través de nosotros, If we are willing to be exalted and that the Lord do great things through us and in us,
¿Qué tanto estamos dispuestos a ser siervos como el Señor Jesucristo fue siervo? How much are we willing to be servants as the Lord Jesus Christ was a servant? ¿Qué tanto estamos dispuestos a enfrentar las pruebas, las tribulaciones? How much are we ready to face tribulations and trials? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar el precio que implica la To exaltación? what point are we ready to get to or to pay the price of or the cost of that? Con razón el Señor dijo, no saben lo que piden. The Lord Jesus Christ said, "You don't know what you are asking. Ustedes están pidiendo algo que ustedes ni se imaginan lo que hay que vivir antes de llegar a esa exaltación. You are asking for something that you don't even imagine what you have to live or you have to go through to get to that exaltation." Porque el Señor Jesucristo volvió y se sentó a la diestra del Padre después de todo lo que le hicimos nosotros aquí en la tierra. Because the Lord Jesus Christ sat at the right hand of the Father after all those things that we did against him when he was here on earth. Y este par de caballeros le estaban pidiendo más o menos lo mismo. And these two men, these gentlemen, were asking something similar. La segunda pregunta, The second question is, ¿para qué queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros o a través de nosotros? why do we want the Lord to do great things with us and through us? Realmente porque nos duele el sufrimiento del que no conoce al Señor. Is it really because we are feeling pain for the suffering of those who don't know the Lord? Realmente identificamos la necesidad de las personas que no tienen a Cristo. Do we really identify the need of the people who don't have Jesus Christ? O solamente queremos ser admirados como los grandes hijos de Dios. Or do we just want to be admired as the great children of God? Entonces, mi hermano, después de que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros So my pecados, brethren, after we have repented from our sins, después de que hemos recibido el perdón, after we have received the forgiveness, después de que el Señor nos ha limpiado de toda esa inmundicia con la que nosotros venimos del mundo, after the Lord has cleansed us from all that uncleanness that we came, Él nos llama a ser siervos, He calls us to be servants, a servir to como serve. Jesucristo nos dio ejemplo. As the Lord Jesus Christ gave us example. Pero ser un siervo, como ya lo he dicho, But to be a servant, as I already said it, no siempre será algo fácil. it will not always be easy. Porque a veces queremos que nos digan el siervo, la sierva de Dios. Because many times we want people to call us, oh, the servant of God. Pero nos cuesta hacer muchas cosas que un siervo debe hacer. But it costs us a lot to do the things that a servant has to do. A veces nos cuesta cumplir con tareas sencillas que nosotros mismos nos comprometemos a hacer. Many times it's hard for us to do simple tasks that we are supposed to do. Recuerde que el siervo está controlado, está dominado por otra persona. Remember that the servant is under the power of another person. Y el esclavo no tenía derecho alguno excepto lo que dijera su dueño. And the slave had no rights, just what the owner or the master said. No tenía derecho a reclamar, a quejarse. He had no right to complain. Pero muchas veces nosotros sí lo hacemos. But many times we do it. Y se nos olvida que somos siervos. And we forget that we are servants. Muchos hombres y mujeres que encontramos registrados en la Biblia Many men and women that are in the scriptures son o fueron siervos de Dios, were servants of the Lord, pero no por ser siervos de Dios fueron eximidos de pruebas y de tribulaciones. but not because they were servants of God were exonerated from certain trials or hard situations. Por el contrario, muchos fueron perseguidos, On the contrary, many of them were persecuted. fueron calumniados, They were lied upon, incluso fueron golpeados hasta la muerte. and many of them were beat up to death. El apóstol Pablo le dijo a uno de sus discípulos, a Timoteo, The Apostle Paul told one of his disciples, Timothy, segunda de Timoteo 2:3-4, dice la palabra, tú pues, segunda de Timoteo 2:3-4, por si usted quiere ir, 2 Timothy 2,
verse 3 and 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. You suffer penalties, 2 Timothy chapter 2, verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sufre penalidades Endure hardness como buen soldado de Jesucristo. as a good soldier of Jesus Christ. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Entonces, quienes somos llamados a ser siervos de Dios, So those who were called to be servants of the Lord, tenemos que recibir el paquete completo, we must receive the whole package, all included. todo incluido. Y eso implica también sufrir penalidades. That includes to suffer, to endure hardness. Ahora en el versículo 8 y 9, ahí mismo dice, In the same chapter in verse 8 and 9 it says, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, en el cual sufro penalidades, wherein I suffer trouble, hasta prisiones a modo de malhechor. as an evildoer even unto bonds. O sea, el apóstol le estaba diciendo a Timoteo, usted va a sufrir penalidades. The apostle was telling Timothy, you will have to endure hardnesses. Súfralas. You have to endure those things. Pero como buen soldado, But as a good soldier, y un buen soldado es una persona que es valiente, a good soldier is a person who is bold, una persona que se mantiene en la línea de batalla a pesar de lo duro de la a pelea. person that continues or keeps himself, it doesn't matter how hard the battle is. Porque a veces, claro, no es fácil para nuestra naturaleza enfrentar esas batallas. Sometimes it's not easy for our nature to face those battles. Pero es que recordemos que tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Let's remember that we have the word of the Lord and the Holy Ghost. Y Él nos ayuda, hermanos. And He helps us, my Es nuestro brethren. ayudador, He es is our nuestro helper. consolador. He is our counselor. No estamos solos. We are not alone. No debemos temer lo que el hombre pueda hacer. We should not be afraid of what men can do against A us. quien le debemos temer es al Señor. We should fear the Lord. Entonces los ríos vienen fuertes, So the rivers come against us el strongly. viento viene The fuerte, wind comes against us. pero mayor es el que está con But nosotros. greater is He who is with us. Entonces nosotros debemos ser como esos buenos soldados que estamos en la batalla. So we should be as those good soldiers who are in the battle. Y si nos toca sufrir, sufriremos por un momento. And if we have to suffer, we will endure for a moment. Pero la luz de Cristo alumbrará y nos dará la victoria. But the light of Jesus Christ shall brighten us and will give us the victory. El apóstol decía que estaba padeciendo prisiones como si fuera un malhechor. The apostle said that he was suffering in jail as he was an evildoer. Y todo lo que estaba haciendo era servir a Dios, predicar la palabra a todo aquel que él pudiera. And the only thing he was doing was preaching and giving the word to everybody who could. Y él decía, sí, yo estoy preso, And he said, yes, I am a prisoner. pero la palabra de Dios no está presa. But the word of the Lord is not imprisoned. Y yo sé que usted ha tenido la experiencia, hermano, que está pasando por pruebas. And I know you have had the experience of going through trials. Y uno humanamente siente que se va a morir, And humanly we feel like we are going to die. pero no se muere. But we don't die. Y aquí estamos. And here we are. Y lloramos y And nos duele. We cry and we feel pain. Y sentimos que no seremos capaces. And we feel we are not going to make it. Pero después el Señor nos trae, nos recuerda la palabra. But then the Lord brings us and reminds us the word. Usa a cualquier persona que Él quiere. Uses whatever person He wants. Y cuando volteamos a mirar todas esas pruebas, And when we look back to see all those trials, decimos, pero ¿a qué hora si yo sentía que no iba a ser capaz? we say, what? When did this happen? I felt I couldn't make it.
¿Pero por qué es? Porque el Espíritu Santo es And real. why is this? Because the Holy Ghost is real. La palabra de Dios es The real. word of the Lord is real. Y lo que es imposible para los hombres, con Dios todas las cosas son posibles. Many things are impossible for men, but with God all things are possible. Y si en esta noche hay algún amigo que no ha experimentado esto que le estamos And diciendo, if tonight there is a friend here that has not experienced this that we are talking about, sea esta la oportunidad para decirle que lo que usted ha considerado imposible en su vida, this is the opportunity to tell you that what you have considered impossible in your life, ser libre de algún vicio, to be delivered from a vice, serle fiel a su esposo o a su esposa, or to be faithful to your husband or your wife, que esa tristeza, que lo que usted tenga que sabe que no le está haciendo bien, or maybe sadness or things that you have in your life that is not doing good. Dios puede hacer muchas más cosas de lo que nosotros pensamos e imaginamos. God can do many more things than what we think or we can imagine. Y le invitamos a que de verdad de corazón se entregue al Señor. And we invite you that you wholeheartedly surrender your life to the Lord. Para ir cerrando, quiero citar solamente un caso de uno de esos siervos de Dios. I'm about to close, but I want to mention a case of one of the servants of the Lord. En Hechos capítulo 6, In Acts chapter 6, en el versículo 8, in verse 8, se menciona a Esteban. Stephen is mentioned. Y dice la palabra que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. The word says, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Efectivamente, Dios lo estaba usando de una manera muy especial. Indeed, the Lord was using him in a very special way. Dice, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Great wonders and miracles among the people, it says here. Pero no todo el mundo estaba feliz porque Esteban estaba siendo usado con gracia y con poder de Dios. But not everybody was happy with the Lord using Stephen in this way. Había religiosos que dice la palabra disputaban con él. There were religious people that were fighting against him. Es decir, en muchas ocasiones In many occasions, Dios querrá hacer cosas bonitas, especiales con nosotros. God might want to do great and special things with us. Dios podrá usarlo a usted de manera especial, God could use you in a very special way, con gracia, con with poder, grace, with power, para hacer prodigios. to perform wonders. Pero no espere que todo el mundo esté feliz con eso. But don't expect everybody to be happy with that. No espere que todos le aplaudan. Don't expect everybody to give you an applause. No espere que todos lo admiren. Don't expect everybody to admire you. No espere que todos estén de acuerdo con usted. Don't expect everybody to agree with you. Porque en muchos casos, Because in many cases, predicar el evangelio puro, to preach the gospel with purity, sin contaminación, without contamination, sin adulterarlo, without adultering it, ese mensaje no le va a gustar a muchos que están practicando lo que la palabra dice que no se debe hacer. that message will not be pleasing to people who are doing those things that the word says they shouldn't. Porque el evangelio nos confronta Because the gospel confronts us. y muchas veces Dios nos va a dirigir a predicar, a decir cosas And many times the Lord will guide us to say and preach things que están en la that palabra, are in the word, pero que van en contra de lo que otros quieren. but that go against those who are listening to us and what they want. Van en contra de lo que ellos piensan. It goes against what they think or want. Van en contra de lo que ellos hablan. It goes against what they speak. Ustedes saben que le pasó a Moisés. You know, it happened to Moses. Y él estaba guiando al pueblo de Dios por el desierto. And he was guiding the people of God through the desert. El pueblo de Dios. The people of God. ¿Y cuántas veces el mismo pueblo se le levantó a Moisés? And how many times the very same people of God came against Moses. A Moisés. Against Moses. Le pasó también a Juan el Bautista. It happened even to John the Baptist Cuando él predicó en contra del adulterio. when he preached against adultery.
Le pasó también al Señor Jesucristo. It happened to the Lord Jesus Christ. Cuando habló de la hipocresía que vivían los religiosos de esa época. When he spoke about hypocrisy that the religious people used to live in. Le pasó a Esteban. It happened to Stephen. ¿Por qué no le puede pasar a usted y por qué no me puede pasar a mí? Why it shouldn't happen to you or me? Nosotros no somos mayores que ellos. We are not greater than those. Entonces nosotros también estamos expuestos a eso. So we are also exposed to those things. Pedimos avivamiento. We ask for revivals. Pedimos poder de Dios. We ask power from the Lord. Pero estamos dispuestos a enfrentar también estas penalidades. But are we willing to endure these hardnesses? Entonces, Hechos 6:10 dice So then Acts chapter 6 verse 10 says que los que se habían levantado contra Esteban that those who were against Stephen no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Ahora, nótese que dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con mayúscula con que hablaba. Let it be noticed that it says that they couldn't resist the wisdom and the spirit, referring to the Holy Ghost, by which he spake. Nótese que no era con ofensas que él hablaba. Let it be noticed that it was not because he was offending them just because. No los estaba He insultando. was not attacking them or insulting them. Él estaba hablando con sabiduría dada por Dios. He was talking to them with the wisdom given by the Lord, Inspirado por el Espíritu Santo. inspired by the Holy Ghost. Recordemos que Esteban era uno de esos 7 varones Let's remember that Stephen was one of those 7 men de buen testimonio, with a good testimony, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, full of the Holy Ghost and wisdom, que los discípulos escogieron para servir a las that the mesas. disciples chose to serve to the tables. Si usted lee ahí del versículo 2 al 5, encuentra esa parte. If you read from verse 2 through 5, you will find that part. A Esteban lo escogieron inicialmente para servir a las To mesas. Stephen, the church chose him to serve to the tables. Pero el requisito era que fueran hombres llenos de la sabiduría y del Espíritu Santo. But the requirements were that this man be filled with the knowledge and wisdom of the Holy Ghost. Entonces, quienes servimos a Dios, So those who serve the Lord, si estamos llenos de esa sabiduría de Dios, if we are full with that wisdom of the Lord, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, if we are full of the Holy Ghost, no importa lo que los demás quieran hacer en contra de nosotros, it doesn't matter what others want to do against us. ellos no podrán resistir esa sabiduría porque no es nuestra. They will not be able to resist that wisdom because it is not ours. Es la sabiduría de Dios y ¿quién podrá resistirse ante Dios? It's the wisdom of the Lord, and who will resist the wisdom of the Lord? Entonces, hermanos, segunda de Timoteo capítulo 2 también habla que el siervo del Señor, 2 Timothy in chapter 2, it versi- also says, en el versículo 24 dice la palabra in verse 24, it says, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, and the servant of the Lord must not strive. no ser contencioso, The servant of the Lord must not strive, sino amable para con todos. but be gentle unto all men. All men, con todos. With all men. No solamente con los de la iglesia, no solamente con los de la familia. Not just with those from the church or my family. Dice con todos. It says with all men or unto all men. Apto para enseñar Up to teach, y sufrido. patient. Y en el 25 dice que con mansedumbre And in verse 25 it says, in meekness, aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. learn from me, I am meek, I am humble, said the Lord Jesus Christ. Entonces el siervo debe con mansedumbre corregir a quienes se oponen. So the servant
should in meekness instruct those that oppose themselves. Y ahí nos dice por qué razón. And here it says why it should be so. Ustedes saben que uno quedarse calladito y ser manso ante alguien que es oponente, cuando un oponente viene con furia, viene con toda, y quedarse uno calladito y manso no es fácil para esta carnecita. You know that for our flesh it's not easy to remain quiet or silent in meekness when somebody who opposes you comes against you. It's not easy for your flesh. Por eso es que necesitamos ser llenos de la sabiduría y del Espíritu That's Santo why we need the wisdom, to be full of the wisdom of the Holy Ghost. para poder actuar como dice la palabra que debemos actuar. For us to act according to how the word of the Lord says we should. Los grandes, los poderosos, The great man and the powerful man, si alguien se les opone, ellos como sea. if somebody opposes them in whatever manner, they will go against them. Sí, van a ir en contra y van a callar a ese oponente. And they will silence that person who Pero opposes. la palabra del Señor dice que no será así entre nosotros, But the word of the Lord says it should not be like that among us. sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen But in meekness is instructing those that oppose themselves. y da la razón, Amén. por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. And it says the reason, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Hermanos, los religiosos de aquella época, volviendo a Esteban, My brethren, the religious people of that time, talking about Stephen's time, dice la palabra que incitaron, indujeron al pueblo, the Bible says that they made the people, a los ancianos y a los escribas, the elders and the scribes, los motivaron a ir en contra de Esteban y a llevarlo al concilio. they motivated them to go against Stephen and to take him to the court. En el versículo 13 dice que le pusieron testigos falsos In verse 13 it says that they put some false witnesses que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. and they said, this man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. Un momento bastante duro. A moment that was really hard. Prácticamente todos los que estaban ahí estaban en contra de Esteban. Most of these people who were there were against Stephen. Pero hermano, vuelve a resplandecer la luz y la salvación del Señor. When the brightness and the light of the Lord Jesus Christ enlightens again. Here. El versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. In verse 15 it says, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Entonces pueden venir pruebas, puede venir calumnia, pueden venir opositores en contra nuestra. So trials may come, opposition may come, and people against us may come. Pero cuando usted es un siervo verdadero, genuino de Dios, But when you are a true servant of the Lord, Dios le dará gracia, le dará sabiduría. God will give you grace and wisdom Que los demás, por más de que quieran ver lo contrario, no podrán. that the rest of people, even if they want to see something bad in you, they will not be able to. Ellos verán lo que Dios ha puesto en usted, que es mayor a lo que ellos quieren hacer en contra suyo. They will see what God has put in you that is contrary to what they want to do against you. Después de que ellos vieron eso en Esteban, After they saw this in Stephen,
Casi todo el capítulo 7 es la respuesta de Esteban Most of chapter 7 is the response of Stephen ante todas las acusaciones que le dieron. to all the accusations they made. Y they nosotros did. no tenemos tiempo para leer, pero les sugiero que lo lea en la casa. Es un discurso maravilloso. And we don't have the time to read it all, but I recommend you to read it at home. It's a wonderful speech. Y ahí él relata la historia de Israel desde Abraham He relates the story of Israel even from Abraham. He's hasta ese momento. Él resume la historia. Up to this moment, he is making a little sketch. Pero a pesar de que él lo que estaba era diciendo la verdad de lo que había sucedido, Though the summary was the truth, he was saying what had happened. el versículo 54 de Hechos 7 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. In verse 54 of chapter 7, it says, when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. Y luego en el 55, pero Esteban nuevamente, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. But then in verse 55 and 56 says, but he being full of the Holy Ghost looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Los hombres se enfurecían y crujían los dientes contra él. These people were upset and they gnashed their teeth. Pero él seguía lleno del Espíritu Santo. But he continued being full of the Holy Ghost. Él veía la gloria de He was Dios. seeing the glory of God. Él veía a Jesucristo a la diestra de Dios. He was seeing Jesus Christ at the right hand of the Father. Los otros lo acusaban, lo perseguían, lo The odiaban. rest were accusing him and persecuting him, and they were hating him. Pero él veía cielos But he was abiertos. seeing open heavens. Él veía al Hijo de Dios. He was seeing the Son of God. Y entonces en el 57 dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. But then in verse 57 it says, then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord Y le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. and cast him out of the city and stoned him. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. And the witnesses laid down their clothes at the young man's feet whose name was Saul. Y apedreaban a Esteban. And they stoned Stephen. Pero mientras tanto, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. But he was calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Y dice la palabra que se puso de rodillas. And the word says that he knelt down. Probablemente ellos decían: lo acabamos, Probably they say, we ended his life. lo callamos, We silenced him. lo destruimos, We destroyed him. lo matamos. We killed him. Pero Esteban veía la gloria de Dios en su vida. But Stephen was seeing the glory of God in his life. Esteban veía cielos abiertos. Stephen was seeing open heavens. Y entonces dio una gran muestra de que era verdadero siervo de Dios. And he showed them that he was a true servant of God. Porque en lugar de pronunciar palabra áspera contra quienes lo estaban asesinando, Because instead of pronouncing harsh words against those who were murdering him, él, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, he, following the example of the Lord Jesus Christ, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. he said, Lord, lay not this sin to their charge. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. And that's what the Lord is expecting from us. No es para ser grandes que queremos servir, It's not for us to become great that we want to serve, sino para agradar a Dios. but to please God. Y ya hoy creo que Dios ha sido muy claro en qué implica servirle. And I think today the Lord has been very clear what implies to serve him.
Yo no sé si usted ha estado pasando por momentos duros, probablemente sí, I don't know if you're going through hard moments, probably yes. pero Dios quiere mostrarnos esos cielos abiertos también. But God wants to show us those open heavens also. Porque aunque nosotros seamos infieles, As though we might be unfaithful, la palabra dice que Él permanece fiel. the word of God says He continues to be faithful. Yo le invito a que oremos, I invite you to pray